Buen día, buenos días, maravilloso, precioso, bendecido día. Tengamos todos en el Señor. A usted, papito bello, toda la gloria, toda la honra, toda la majestad, Señor. Gracias por este día, gracias por su bondad, por su misericordia, Señor. Gracias, porque usted no ha dejado de ser, Señor. Gracias. Gracias por su protección divina alrededor mío y alrededor de los míos, Señor. Gracias porque usted guarda a mi hija cada día, Señor. A Vittorio, a Martín, Señor. Gracias, Señor, gracias. En el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, los bendigo hoy. Bendigo mi vida y los bendigo. En el nombre de Jesús. La bendición del Padre, del Hijo y del precioso Espíritu Santo de Dios sea con todos nosotros en este día. Y precioso Señor sea usted, Espíritu Santo. Lo necesito, Espíritu de Dios, lo necesito. Sea usted una vez más, Señor, más poderoso que ayer, más poderoso, Señor, revelando a nuestro corazón, Señor, su palabra, su verdad, su amor, su infinito amor, Señor. Su infinito amor, Señor. Doy la bienvenida a todos. Finalizamos el libro de Génesis. Voy a permitir leer una conclusión del libro de Génesis, pero a la vez quiero recordar un poco lo del video, el último video, el video de ayer. Para mí, un video tan contundente, porque Dios me habló a mi corazón, de una manera tan tremenda, porque ahí es donde Dios me habló, me muestra cuál es su amor, su verdadero amor, ese amor tan desprendido de Él mismo, un amor incomprensible para nosotros, no entendible. No podemos entender. Muchas veces por eso es que no se valora el regalo inmerecido que Dios nos dio en su Hijo Jesucristo. Porque no podemos entender y comprender. No podemos dimensionar ese amor inmerecido. ¿Ve? Porque siendo el hombre, la humanidad tan mala, tan malvada. Porque cuánta maldad se vive aquí, cuánta maldad hay. Ojo, el Señor Jesucristo murió por todos y cada uno. Por el sicario, murió por el violador, murió por el ladrón, murió por todos y cada uno, por los mentirosos. Y todos hemos mentido, todos hemos mentido. Y aún se sigue mintiendo. Hay que una mentira piadosa, no hay mentira piadosa delante de Dios. Es mentira y pare de contar. Y eso es maldad para Dios. ¿Ve? No solamente la maldad para Dios, es aquel que mató, aquel que asesinó, aquella que abortó, aquel que violó, aquel que robó y mató para robar. No solamente esa es la maldad. La maldad delante de Dios también es aquel que miente. ¿Ve? Entonces, Dios muestra ese amor cuando el Señor Jesucristo le llaman maestro bueno y Él dice, bueno no. Bueno solo hay uno, el Padre. Solo hay uno, el Padre. ¿Por qué el Señor Jesucristo dice, bueno, solo hay uno, el Padre? Porque el Padre se desprende de Él, de su único Hijo. Ellos, la Trinidad, no conocía muerte porque ellos son la vida intrínseca. Y al desprenderse el Padre del Hijo, es para que el Hijo conozca muerte, conozca las tinieblas, donde ellos no, porque ellos son la luz, ellos son la vida. ¿Ve? Es algo incomprensible, pero es una verdad. Por eso es bueno, porque qué padre se desprende de su hijo, de su único hijo, aún teniendo 20 hijos, teniendo lo que sea. ¿Qué padre se desprende de uno solo? ¿Qué padre no le duele? ¿O qué padre realmente se desprendería? Que dicen, vienen agarrando al violador, aquel asesino, todo aquel maldadoso, aquel drogadicto. Y tú dirías, no lo maten a él, no lo agarren, no lo metan a la cárcel a él. Mira, aquí está mi hijo, aquí está mi hija, llévenselo mejor a él. Nosotros lo entregaríamos, me voy a meter yo porque nosotros entregaríamos. Yo entregaría a mi hija por el malvado. ¿Tú entregarías a tus hijos o a tu hija o a tu hijo por el malvado? Pero Dios hizo eso, por eso el único bueno es Él. El único bueno. Porque es el único que se desprendió de su primogénito, de su único hijo, para darnos vida.
Él quitó la muerte de nosotros para darnos la vida. Pero ¿cuándo sucede eso? Cuando tú puedes creer esto. Cuando tú puedes creer que la obra de Cristo es verdad. Cuando tú te posesionas. Cuando tú te ubicas en ese lugar. Entonces Cristo toma tu muerte y te da su vida. Y ahí es cuando entonces nosotros podemos ver al Padre y el Padre nos puede ver. Porque es en el único Hijo en quien Él tiene complacencia, en Cristo. Entonces a través de Cristo es que Él nos puede ver. Cristo es ese cristal para ti y para mí. Mientras el Padre no nos puede ver porque estamos cubiertos de maldad, de muerte. Y la muerte no entra al cielo. Al cielo entra la vida. Entonces, después de hacer ese breve recuento del video anterior, me permito leer esta conclusión del libro de Génesis. Génesis, origen o principio. Eso significa Génesis. Origen o principio. Es el término griego con el que la Septuaginta nombra al primer libro de la Biblia. Los hebreos la habían titulado Bereshit, de acuerdo con la palabra inicial de un texto que narra los orígenes del universo, la tierra, el género humano y en particular el pueblo de Israel. El principio del pueblo de Israel, el principio de la bondad de Dios, el principio de la provisión de Dios, el principio del amor de Dios para con la humanidad. ¿Ve? La primera de sus 2 sesiones, capítulo 1 al 11, llamada Historia de los Orígenes o Historia Primordial, la gran belleza poética aparece seguida por el relato de los comienzos de la historia humana en el mundo creado por Dios. ¿Ve? ¿Qué fue lo que vimos en esa primera parte? Esto, una parte poética de cómo es la creación, ¿ve? De todo el mundo. Ahora, la segunda parte, ya viene del capítulo 12 al 50, conocida como Historia de los Patriarcas, está dedicada a la familia de Abraham, Isaac y Jacob, germen de un pueblo nuevo. Jacob, germen de un pueblo nuevo. ¿Por qué se dedica tanto capítulo a Jacob? Mira que es el único varón que podemos ver desde que se engendra, desde que está en el vientre de su madre, al momento del nacer, al momento de cómo él se cría, de cómo él la progenitura la toma, de Jacob es que se narra. Toda la vida, ¿ve? Y de él vienen las 12 tribus. Y cómo muestra la palabra quién es Jacob. Ese es un hombre y es el prototipo del hombre. El hombre engañador, el hombre que no es el prototipo. ¿Ve? Esa es la representación. Ahora, y se está hablando de un hombre creyente. Está hablando de los creyentes, no de una persona que no cree. Porque Jacob es eso. Pero más sin embargo, lo que pasa con Jacob y lo que sucede en Jacob. ¿Ve? Y para que veamos la misericordia de Dios, que a pesar de Dios está allí, para que veamos que siempre la provisión, la bondad, todo es de Dios. Todo, no es nuestro. Ahora, en la historia de los orígenes del Génesis afirma el poder total y absoluto de Dios, creador de todo cuanto existe, la dignidad del ser humano creado a imagen de Dios, la dignidad, digno del ser humano creado a la imagen de Dios. ¿Por qué somos dignos? Porque somos creados a la imagen de Dios. ¿Ve? Entonces, la igual responsabilidad del hombre y la mujer en el gobierno del mundo que Dios les confía. Mira la responsabilidad que tiene el hombre y la mujer en el mundo que Dios se les confía, porque Dios no los confía. Ahora, el precepto de no comer del árbol de la ciencia del bien y del mal establece ser como Dios. El ser humano pierde el acceso al árbol de la vida y cae bajo el imperio del pecado, cuyas consecuencias son el dolor y la muerte. ¿Ve? Entonces por eso viene Cristo, porque el hombre cae y la consecuencia es el dolor y la muerte. Y el Señor vino a quitar el dolor y la muerte en ti y en mí.
¿Ve? El Señor vino a eso, a darnos vida. Lo que hablé al comienzo, ¿ve? Esa importancia. Entonces, el uso responsable de la libertad humana, ¿ve? El uso responsable de la libertad humana, porque hay una orden de no comer del árbol del bien y la vida porque nos hacen como Dios. ¿Para qué conocer qué es el bien y qué es el mal? Si ves lo bueno de Cristo, del Señor, del Padre, el desprendimiento, el hombre lo conoce ¿para qué? Si es que no va a hacer buen uso de eso, no hacemos buen uso. Entonces, el uso responsable de la libertad humana al pretender ser como Dios, porque pretendemos ser como Dios y sentarnos allí en el trono de Dios y desde allí juzgar y desde allí querer que somos, que nos los merecemos, que nos merecemos esto y no nos merecemos nada, no nos merecemos, pero en la bondad de Dios Él nos da. Él nos da, por eso es que el corazón es agradecido. Señor, no me lo merezco, pero usted me lo da para que lo disfrute, para que me lo goce, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Ahora, el ser humano pierde el acceso al árbol de la vida y cae bajo el imperio del pecado cuyas consecuencias son el dolor y la muerte. La segunda parte, del 12 al 50, inaugura capítulo 12 al 50, inaugura una nueva etapa en la historia de la humanidad. En ella comienza un relato de lo que Dios hizo por libertar a los seres humanos de la situación creada por el pecado. ¿Ve? Importante esto. ¿Qué es lo que se ve en esa segunda parte? Dice, de Dios, en ello comienza el relato de lo que Dios hizo para liberar a los seres humanos de la situación creada por el pecado. Lo que sucede, el paralelo que vemos entre José y el Señor Jesucristo. ¿Ve? Dios le revela a Abraham un mandato y una promesa. Le ordena emigrar al tiempo que le promete hacer de él una gran nación, prosperarlo y bendecirlo. Un pacto. Confirmaría la promesa según la cual Abraham serían benditas todas las naciones de la tierra. Así se pone de manifiesto la universalidad del plan divino de salvación, algo que también revela el simbólico cambio de nombre del patriarca. A la muerte de Abraham, Isaac pasó a ser el depositario de la promesa de Dios, transmitida después de Jacob, así de padres e hijos y a varias generaciones de patriarcas. ¿Ve? ¿Cómo se va transmitiendo? Y es lo que vimos en Génesis. Eso es lo que vimos. Cómo Dios desde el Génesis hizo la provisión de la salvación para el hombre por la caída del pecado, por la desobediencia. ¿Ve? Tras el episodio acaecido a Jacob en Peniel, se inicia la historia de José, que concluye con la llegada de sus hermanos al reino de Faraón, escenario principal del próximo relato. El éxodo a Egipto, el traslado del cuerpo de Jacob a Canaán, donde Abraham había comprado una tumba para enterrar a su esposa. Primero, prefigura la toma de posesión por los israelitas del territorio donde sus antepasados habían vivido como extranjeros. ¿Ve? Mira, esto fue lo que vimos en el relato, en la historia, en lo que se leyó en estos 50 capítulos de Génesis. 50 capítulos de Génesis. Perdón, me estoy llenando de calor. Entonces, sí ven la importancia, ven todo lo que, como el Señor, y ahí estamos viendo que Dios hace la provisión desde los inicios, desde siempre. El Señor está y no nos deja solo, no nos deja abandonados. Siempre ha estado. Por eso yo inicio, Señor, gracias. Gracias por su bondad, por su misericordia, Señor. Porque nosotros fuimos los desobedientes. Nosotros no escuchamos y no obedecimos conforme Dios lo dice y lo dijo desde el comienzo con Adán. ¿Qué pasó? El hombre cayó. Pero luego viene Cristo para levantarnos y sentarnos juntamente con Él. Por eso somos coherederos juntamente con Cristo. Porque Él fue el que vino.
Él tomó la muerte, Él tomó mi muerte, Él tomó ese gen que pasó desde Adán y me ha dado su gen de vida. Tomó el gen de muerte, lo desechó y tomó mi vida. Gracias, Padre, gracias, Espíritu de Dios, por permitirme continuar, estar aquí, Señor. Permitirme aún seguir leyendo, aún seguir, Señor, allí. Y usted seguir revelándome ese amor, esa verdad suya. Gracias, Señor. Gracias. En su nombre, Jesús. Amén. Amén y amén. Bendecido, maravilloso, prosperado día tengamos todos.